momentos. Gracias Vivian, gracias Fernando también por toda la información y estaremos permanentemente en contacto para ver lo que sucede en Santa Cruz. Quinto día de paro indefinido y hacemos el análisis también. En este momento estamos con don Paul Coca, a quien quiero saludar. Gracias por atendernos, don Paul, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días. Estoy honrado y agradecido de estar acá presente. Gracias a usted más bien por acceder. Hace un momento acabamos de ver enfrentamientos en horas de la madrugada, cercos, anuncios, advertencias, hasta de chicotazos, pero por otro lado también una convocatoria a que diferentes alcaldes, autoridades puedan reunirse en Cochabamba. Convocatoria que, por cierto, ha sido rechazada por autoridades allá en Santa Cruz. ¿Qué opina? Bueno, hay que indicar lo siguiente, que primero el diálogo siempre tiene que ser un mecanismo de cómo salir de un problema. No podemos nosotros absolutamente decir que no vaya a ser un mecanismo donde se puede establecer. Segundo, habrá que definir qué tipo de diálogo es el que se va a realizar, porque cuando hablamos de un diálogo se sobreentiende de que se tiene que escuchar a todas las partes en conflicto y lo más importante, que si se tiene que hacer un nivel de acuerdo, ese acuerdo respectivo tiene que ser refrendado de alguna manera y obviamente ejecutado, pero previo a eso las partes que están en conflicto van a tener que aprender a ceder cierto grado de pretensiones para llegar a un camino respectivo de ese acuerdo producto de un diálogo. Caso contrario, ¿para qué el diálogo y para qué directamente hablar de eso si únicamente yo quiero imponer mi propia visión a los actores y en todo esto? Razón por la cual, por supuesto, tendría que hablarse de un diálogo sin condiciones por parte del gobierno y quienes asistan a ese diálogo. Estamos a nivel nacional en este momento, es muy importante el análisis que está realizando don Paul Coca. Ahora, ¿es tan importante el lugar donde vaya a realizarse este encuentro? Porque eso es lo que dijo el señor Camacho, ¿no? Queremos dialogar aquí, en Santa Cruz, y este miércoles. Lo que pasa es que durante los 14 años de Evo Morales, se enseñó a nivel político, y sí, es imposible no mencionarlo, de que cuando una zona o región está en conflicto, es ahí donde se tiene que hacer ese diálogo. Eso ya es una escuela que dejó Morales, y a Morales el resultado le fue bastante bien, por si acaso. Este tipo de enfrentamientos y conflictos se veía casi poco en los 14 años de Evo Morales Ayma. Entonces, obviamente hay que decir que también el epicentro de los principales conflictos en este momento no es otra región sino Santa Cruz. Entonces obviamente Santa Cruz va a querer esa postura, pero tampoco el gobierno ha justificado bajo ningún argumento el por qué se lo va a realizar en un lugar que no sea Santa Cruz y que tampoco sea la ciudad sede de gobierno. El tema no es convocar a un lugar y convocar y ya, dada la coyuntura, sino por qué Cochabamba, por qué no se pudo haber hecho en Sucre o por qué no se pudo haber hecho en Tarija u otro lugar. Obviamente quienes tienen que justificar esto son quienes han convocado, por supuesto, a un diálogo. Entonces ese es un detalle que es no es menos importante decirlo. Ahora, ¿qué me dice usted de este argumento que están utilizando algunos sectores sociales? Vamos a bloquear para desbloquear. ¿Cómo funciona esto? Me refiero al cerco que lo anunciaron y que de hecho ya inició en algunos puntos. Resulta lo siguiente, ¿no? Que en este país, por ejemplo, los sectores del MAS de Santa Cruz hace meses atrás bloqueaban en muchos lugares donde querían una carretera, bloqueaban exigiendo carreteras para luego esas carreteras el día de mañana cuando estén listas bloquearlas, para empezar. O sea, esa es la lógica que se tiene en el país. El bloqueo lo contrarresto con bloqueo, la marcha con una contramarcha, un cabildo con otro contracabildo. Es decir, siempre en Bolivia se suele usar este tipo de estrategias, si son exitosas, para replicarlas. Ahora, obviamente, este cerco a Santa Cruz, por supuesto, que también va a generar nivel de afectación, porque inclusive hasta el paro cívico cruceño tiene sus medidas de flexibilización en ciertos horarios. Aquí la idea, por supuesto, ¿cuál es? La idea es que si no llega ningún tipo de alimentos al resto del país, ni nada por el estilo, obviamente, echar la culpa a quien está iniciando ese paro cívico, aprovechando que el gobierno tiene maquinaria
para hacerlo, y ese es un punto que hay que decirlo. Ahora, otro punto importante, que este cerco no va a tener el enfrentamiento contra la fuerza pública, porque obviamente la fuerza pública ha estado desbloqueando tanto en el Beni como en Santa Cruz a aquellos que están bloqueando contra el gobierno. Pero si bloqueas a favor del gobierno, no va a suceder eso, no va a suceder que la fuerza pública va a desbloquear. Una lógica de aplicar la fuerza pública de manera selectiva. Y esto lo que hace este contrabloqueo es, primero, que el contrabloqueo quiere condicionar cierto tipo de negociaciones. Quiere condicionar a quienes están realizando paro por el censo. ¿Por qué? Porque si el gobernador Camacho, el rector de la universidad pública o quien sea dice ya, pero también queremos que levanten el cerco, es darles reconocimiento expreso de que ese cerco también está siendo efectivo. Entonces esto de acá es lo que se llama una estrategia en las calles y esta guerra que obviamente se está viviendo en todo sentido. ¿Se están midiendo fuerzas? Siempre se midan fuerzas. Lo que pasa es que un escenario como esto, siempre hay muchos escenarios de lucha. Un escenario de lucha siempre es el Parlamento o el Legislativo. Y ese Parlamento Legislativo en este momento es un órgano absolutamente inerte en todo sentido. De hecho, si me permites un segundo adicional, el Parlamento es quien debería estar legislando, haciendo una ley para que estos problemas ya no se den bajo ningún argumento. Ese es un detalle que el Parlamento, bien, gracias. Segundo escenario de lucha es la lucha electoral, por supuesto. También las redes sociales son escenarios de lucha. En los medios de prensa también hay escenarios de lucha, también a nivel internacional, pero hay un escenario de lucha muy fuerte y es el de las calles. Y ese escenario de lucha es el que se está viviendo con mayor intensidad en este preciso instante. Cuando hablamos de una lucha en todo sentido, siempre hay que tomar en cuenta estos escenarios que yo estoy manifestando. Pero ahora, ¿qué tan sostenible puede llegar a ser un paro indefinido? Resulta que este paro indefinido, bueno, puede llegar a tener tiene una magnitud bastante fuerte y hasta el momento el gobierno no está teniendo ese impacto. Sin embargo, el gobierno no está tomando en cuenta algo. Primero, el gobierno no cree la contundencia del paro porque al final tiene sus sectores sociales, la fuerza pública y bueno, la opinión que le apoya para decir que esto es un fracaso. Segundo punto, ignora el conflicto, que es una pésima estrategia de ignorar el conflicto. Ahora, el tema de este paro cívico es el siguiente. Cuando una medida de presión contra un gobierno cualquiera es efectiva, inmediatamente eso riega a otras regiones, a otros departamentos que obviamente lo que van a hacer es realizar cierto tipo de medidas de presión, no necesariamente vinculadas, por ejemplo, en este caso con el censo, como el caso de La Paz con los mineros, sino que siempre hay diversas medidas de presión porque hay sectores que tienen sus propias demandas. El problema va a ser, y el gobierno no está calculando, qué va a pasar si todos los que están protestando en el país y los que van a protestar esta semana más, deciden unificar medidas de presión en torno a ciertos puntos en común. Ese va a ser el principal problema que el gobierno no está midiendo y puede generar que el paro sea más efectivo, más indefinido y más exitoso. Y que no se aplique esta estrategia del desgaste, ¿no? Ahora, don Paul, ya para ir cerrando, ¿cómo es que se llega a un acuerdo con un grupo también bastante radical como son los mineros auríferos? Hace un momento estábamos reportando de la firma de este acuerdo, afortunadamente, menos un problema, decimos, ¿no? Pero ¿por qué no sucede lo mismo con otros sectores? Hay que tomar en cuenta lo siguiente, que el gobierno en este momento quiere cerrar más rápido con el sector minero que con, por supuesto, el sectores cívicos o los sectores de Santa Cruz y otros tantos. Por un tema de lo que es la afinidad política o ideológica, querramos o no, los mineros han apoyado a Evo Morales Ayma. Y ese es un detalle principal, que no se veía a los mineros generar zozobra ni querer tomar teleféricos como sucedió con el actual gobierno de Arce Catacora. Entonces hay una prioridad del gobierno. El gobierno, cuando hay conflictos sociales con diversos actores políticos, siempre establece un orden de prioridades. Y el orden de prioridad, por supuesto, es el tema de los mineros. El tema de los mineros resulta que ya es un tema de porcentaje de distribución y ganancias. Entonces aquí lo que tendría que hacerse es lo que dije yo hace rato. Cuando hay sectores en conflicto, históricamente y constitucionalmente el órgano legislativo es aquel
llamado a generar el primer paso hacia una solución definitiva y que dure en el transcurso del tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente los mineros saben que pueden llegar a un acuerdo con un X ministro y pare de contar, y ahí saben que van a tener que volver a las calles en un mes aproximadamente. Es así el fenómeno boliviano. Y el legislativo tiene que generar, por ejemplo, esa modificación impositiva a través de una ley. Y en el caso del censo legislativo también puede solucionar muchos problemas a través también de otra ley, cosa que no exista la susceptibilidad de un decreto supremo que cambie el presidente y sus ministros cada día. Y esto es algo que el legislativo no está queriendo asumir ese rol histórico, porque el legislativo tendría que ser el mediador natural en todo esto. El legislativo tendría que ser la entidad en la que ya de una vez genere un nivel de solución para cualquier sector que se enfrenta al gobierno, no importa si ese sector es afín o no al MAS, y es algo que hay que decirlo con nombre y apellido. Muy bien, gracias por habernos explicado un poco más para que toda la población entienda lo que está sucediendo actualmente en Santa Cruz y en el país. Que tenga un buen día, don Paul, gracias. Gracias por la invitación, quedo muy honrado y agradecido.